Quisiera que abramos nuestras Biblias a Isaías 53. Quiero leer algunos versículos ahí. Isaías capítulo 53. Comenzando con el versículo 10. Ustedes ya saben que estos versículos son, aparte del Espíritu de Dios, imposibles para nosotros a conocer su profundidad, su altura, su longitud, su altura, demasiado para nosotros. En el versículo 10 comenzamos nuestra lectura diciendo esto: con todo eso, ya había suficiente para el siervo de Jehová. Ya era suficiente lo que venía sufriendo. Y uno dice, ¿cuánto más? Uno dice con Job, ¿cuánto más? Con todo eso, con todo lo que viene diciendo el profeta, con todo lo que él viene sufriendo como hijo de hombre, como hijo de Dios, Jehová, dice versículo 10, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Interesante expresión del profeta. ¿Cuál linaje? Diferente a nosotros. Que nosotros vemos crecer quizás a nuestros nietos, algunos un poquito más, tienen un poco más de edad y pueden ver un poco más. Mas este ha visto todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Él verá su obrar en su linaje. Ustedes saben, si estudian el libro de Hebreos, que este fue el propósito por el cual Él se introdujo al mundo, para llevar muchos hijos a la gloria. Dice, verá ese linaje y vivirá por largos días, no como José o como Job, no como Matusalén, sino aquel que va a ver su linaje continuamente. Sus días son eternos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 3 veces aparece esa palabra ver en el profeta Isaías, en el capítulo 53. Primero es nuestra visión de él y segundo es su visión de nosotros. Primero dice, le veremos, pero sin atractivo. Estaba leyendo algunos comentarios esta mañana, no tiene nada que ver con el mensaje, pero acerca de la apariencia física de Cristo. La Biblia habla de la apariencia física de José, de la apariencia física de David. La Biblia habla de la apariencia física con detalle de Absalón. Pero la Biblia se abstiene de decir mucho de la apariencia física de Cristo. Lo que sí nos dice es que si pudiésemos verlo en la multitud, no era destacado, no era, por así decir, hermoso. Uno miraba y los ojos no se fijaban en él por su belleza. No era un Absalón, no era un José, no era un David, que la Biblia describe como varones hermosos. No era así. Era un común de la gente. Hasta en esa forma fue humillado y se introdujo en humillación. Era tan de los comunes que Judas Iscariotes, cuando habló con los sacerdotes, le dijo: al que yo besare, ese es. Lo tuvo que marcar de entre los discípulos. Estaban ahí rodeados los discípulos y uno diría: ese es. Le pasó a Samuel. Cuando vino a ungir al rey que Dios había escogido, vio a Eliab y dijo: ese es, porque era alto, era corpulento, era soldado del ejército, pero cuando llegó David era pequeño, dice la Escritura. Y Dios le dijo enseguida a Samuel: no mire su parecer. Jehová no mira lo que mira el hombre, no mire su parecer. Judas dijo: al que yo besare, ese es. Era el tan común de la gente. No estaba cumpliendo el voto de Nazareo, por ende no tenía el cabello largo, como todas las
pinturas que nosotros tenemos de que él tenía cabello largo. No había nada de eso en él. Yo sé que por lo que dice Salmo 22, no creo que en pocas horas él pudo haber llegado a ser tan flaco, como dice Salmo 22, contar por todos mis huesos. Yo sé que hubo un deshidratar de su cuerpo y pérdida de sangre y todo lo que queremos decir de eso, pero era común de la gente. Y por eso Isaías, cuando lo describe desde nuestro punto de ángulo de vista, mirándolo a él, no tiene atractivo. Sin embargo, vamos a ser atraídos a él. Pero el versículo anterior dice, verá linaje. Ahora el versículo 11 comienza con esta frase, verá. Está en el futuro. Hermanos, no todos nosotros vamos a ver el trabajo que hemos hecho hoy o ayer. Quizás recién lo veamos en un futuro. Tenemos que aprender de nuestro Señor que mucho de nuestra obra es hacia la dirección del futuro. Lo que hacemos hoy, quizás no vemos si sembramos, si estamos trabajando en la obra del Señor y no vemos nada. Es como años atrás escuché de Josué que daba vuelta a la ciudad conforme a la voluntad de Dios. La primera vez que hizo exactamente lo que Dios le mandó y no pasó nada. Y dio vuelta a la ciudad el segundo día exactamente como Dios le dijo. No pasó nada. Y volvió a dar vuelta a la ciudad el tercer día exactamente como Dios le dijo. No pasó nada. Y el cuarto día y no pasó nada. Y el quinto día y no pasó nada. Y el sexto día y no pasó nada. Y el séptimo día dio vuelta a la ciudad 6 veces como mandó Jehová y no pasó nada. Y uno dice, pasamos nuestro tiempo haciendo la voluntad de Dios y no pasa nada. Y estamos haciendo exactamente lo que Él nos mandó a hacer y no vemos nada. No vemos fruto, no vemos la obra de nuestro trabajo en la obra del Señor. Y pensamos ciertamente es vano. Sin embargo, la Escritura nos dice, ningún trabajo en el Señor es en vano. Dice la Escritura, verá el fruto. Es algo futuro. Verá el fruto. Pero sí la Biblia dice que su obra, esta de Isaías 53, de negarse a sí mismo, esto de venir en humillación, esto de tener que cerrar su boca en el silencio, esto de ser angustiado y afligido, que parece que estaba perdiendo, que delante de los hombres era como si estaba siendo castigado por Dios, era desestimado por Dios, era contado como un malhechor. Los hombres no miraban y los que estaban alrededor pensaban, algo se mandó, como los amigos de Job dijeron de Job, algo hiciste mal para que te sobrevenga esto. Confió en Dios. Hasta empezaron a hablar acerca de su doctrina, de toda su enseñanza. Enseñaba que debían tener fe en Dios, confiar en Dios. Miradlo, confió en Dios, mirad el estado que está. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y esto es a donde quiero dirigirlos esta mañana. Al alma de mi Señor. No es fácil describir el alma. Pueden estudiarlo por años. Y no es fácil dar una definición simple de lo que es el alma. Pero lo que sí sabemos es que tiene que ver con el hombre interior. Y que a veces la Escritura habla del alma como el todo del hombre. Y a veces habla del alma como simplemente el aspecto interno. Emociones, inteligencia, voluntad. La Biblia tiene que decir mucho del alma de Cristo. Cuando ustedes leen Salmo capítulo 22, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Mayormente los relatos hablan de el sufrimiento en el aspecto físico del cuerpo. Pero aquí Isaías nos habla del sufrimiento que sucedió internamente en Cristo, el alma. Y Dios nos regala este presente, esta dádiva por el Espíritu de Dios de exponernos a lo que estaba pasando en el alma de Cristo. El texto dice, quiero que lo leamos una vez más, verá el fruto de la aflicción. Esa palabra aflicción no es la palabra común que nosotros tenemos a través del Antiguo Testamento para aflicción. Está una sola vez mencionada en Isaías 53. Cuando ustedes leen Isaías 53 dice afligido y angustiado. No abrió su boca. Dos palabras diferentes, pero nada que ver con esta. Afligido y angustiado tienen que ver con esas palabras que nosotros conocemos muy bien. La angustia y la aflicción que suceden. Eso también sucedió en el alma de Cristo. Pero esta es una palabra hebrea que significa trabajo arduo. Es una labor que parece ser en vano. Porque donde más se menciona en nuestra Biblia es en el libro de Eclesiastés. Y donde Salomón dice, ¿qué provecho tiene el hombre del trabajo que hace debajo del sol? Es todo vanidad. Y 21 veces Salomón dice, ese trabajo que hace el hombre desde la mañana hasta la noche por 70 años es en vano debajo del sol. Es esta palabra a la cual el Espíritu de Dios por el profeta enfoca que estaba sucediendo en el alma de Cristo. Dice, verá el fruto del trabajo, del arduo trabajo de su alma, no el de sus manos. Es interesante cuando estudian la Escritura, Isaías lo describe en capítulo 40 y luego en capítulo 53, que cuando habla de la descripción de la creación, lo atribuye a los dedos de Jehová. Lo cantamos esta mañana en el Salmo 8. Cuando miro los cielos, la luna, las estrellas, obra de tus dedos. Dedos. La mano de Jehová. Pero cuando describe la Biblia tu salvación, describe el brazo de Jehová. Requiere mucho más. La creación solamente necesitaba los dedos. Pero, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dios a Job le dice, tienes un brazo como el mío. ¿De qué estaba hablando? Acá tenemos un muchacho que tiene brazo. Bueno, la esposa dice que parece Popeye. Brutus. Ah. Jehová tiene un brazo omnipotente y la Biblia pone ese brazo en el contexto de nuestra salvación. Los dedos en el contexto de la creación y el brazo en el contexto de la salvación. Y dice, verá el fruto del trabajo de su alma. ¿Qué es eso? Yo puedo ver el trabajo que hizo Augusto acá con este púlpito. Eso fue el trabajo de sus manos. Pero, ¿cómo vemos el trabajo arduo del alma? Y más, en mi Dios. ¿Cómo se manifestó el trabajo del alma de Cristo? Que el profeta dice, verá el fruto en los días futuros de la eternidad. Más cantamos, y creo que fue Andrea, pidió el 80, ¿no? El 80 es Apocalipsis capítulo 5. Están alabando al Cordero en el versículo 8.
Toda la multitud está alrededor del trono, todos los ángeles, los seres vivientes. Y estamos ahí nosotros, gracia futura. Y la centralidad de la alabanza es Cristo y el crucificado, el que fue inmolado. Él está ahí, en medio de esta compañía. Verá el fruto de su alma. Toda esa compañía es el fruto de su trabajo, de su obra, y quedará satisfecho, totalmente satisfecho. Ahora, quiero que noten conmigo las veces que la Biblia menciona el alma de Cristo. Si me acompañan un momento a Juan, perdón, estoy salteándome. Abrí mis notas aquí un segundo. Primera referencia que quiero que me acompañen y miren los meses, Salmo 69, el versículo 18. Porque el sufrimiento del alma de Cristo fue extenuo. Tenía un profesor en el instituto que decía esto, hermanos, que yo lo voy aprendiendo ahora. Él me lo dijo así en frase, pero yo lo voy aprendiendo en vida. Que estaban los sufrimientos externos de Cristo, estaban los sufrimientos internos de Cristo. Eso se veía en los sacrificios del Antiguo Testamento. El altar de bronce exponía el sacrificio externo del animal cuando quemaba ahí en el altar. Pero muchos de los israelitas tenían que traer harina cocida en un horno. Eso no se veía cuando estaba quemando en el horno ni cuando estaba siendo cocida. Y eso lo llamamos nosotros los sufrimientos internos, los que están adentro, que no se contemplan, que no se ven. En el Salmo 69, 18, si alguien me lo puede leer un momento, ¿qué es lo que dice? Lisa, ¿qué dice el texto? 18. Acércate de mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Lo que Cristo pide ahí, no es eso, Cristo. Sí, el Salmo 69 es un pasaje salmo mesiánico. Todo el Salmo es acerca de él. Hay detalles muy extensos de él ahí. Pero lo relaciona con el Salmo 22. Y en el alma de Cristo, Él pide en esa oración, acércate a mi alma. ¿A quién le está pidiendo que se acerque a su alma? El Salmo 22, versículo 1. Dios mío, clamo de ti de día y noche, ¿por qué me has desamparado? Queridos hermanos, algunos de nosotros, y quizás muchos de nosotros, sufrimos soledad en el alma. A veces estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos internamente. Cristo tenía a Juan y a María al pie de la cruz. Pedro, dice la Biblia, estaba mirando de lejos. Los discípulos se habían escandalizado y se habían alejado de él. Él utiliza esta palabra solo en Juan cuando dice, no estoy solo, mi Padre está conmigo. Eso es lo que más importaba. No estoy solo, todos ustedes me dejarán solo, pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y de repente, en algún momento de la hora del Calvario, creemos esas últimas 3 horas, Cristo queda absolutamente solo. Cuando estudiamos la vida de Pablo habla de esta soledad también en su ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 1, dice, todos los que están en Asia me abandonaron, me dejaron solo, todos. Lo digo con mucha, no sé cómo decirlo, pero se lo digo nomás, hermanos, que mi papá ministró por muchos años en las iglesias
Y cuando estaba en el norte, dijo que recibía muy pocas llamadas. Y empezó a sentir la soledad de las personas con quien ministró cuando estaba en su aflicción de cáncer, muriendo. Sintió soledad. Me dijo, yo creí que iba a estar más apoyado y era todo lo contrario. Sentí solo. Cristo dijo, acércate a mi alma. Salmo 94, siguiente pasaje que nos habla del alma. Salmo 94, versículo 17, y esto lo vemos muy mencionado en la persona de Cristo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Salmo 94, versículo 17. Lucas. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. El silencio. Ya sé que está eso mencionado en Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hubo un silencio en cuanto a las angustias y aflicciones. Nosotros no somos así como él. A nosotros nos viene alguna angustia, alguna aflicción y hablamos enseguida. A nosotros nos llega algo o alguien nos dice algo o alguien nos hace algo y nosotros somos prontos a querer contarle a algún amigo lo que estamos padeciendo, lo que recién me acabó de hacer. Y uno se siente triste y ¿con qué derecho? Y no dejes que te haga eso. Y enseguida queremos contar nuestra angustia, nuestra tristeza. Dice la Biblia, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Yo he callado, dice Isaías 42, desde el siglo. He guardado silencio y me he detenido. Isaías 42, 14. 2 puntos. Yo he guardado silencio desde el siglo, he callado y he guardado silencio. Pero daré voces como la que está de parto. ¿Cómo da voces la que está de parto? A gritos. Yo dice, nunca escuchaste mi voz por generaciones. Nunca oíste mi hablar. He guardado silencio, he estado callado. Pero cuando me escuches, vas a tener terror. Mi voz asolará y devorará, dice Isaías 42, 14, porque daré voces como la que está de parto. Voy a gritar. Jeremías 42, 22. Dice, yo no puedo sufrirlo más, dice Jehová. Oh, pero por siglos ha estado callado. Salmo 50, versículo 21, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Cuántas veces en el día haces lo que a Jehová le desagrada? ¿Cuántas veces en la semana haces lo que a Dios le desagrada? ¿Cuántas veces en la vida lo has hecho? Y hay silencio del cielo y tú dices, o me está guiñando la iniquidad, o me la está apañando, o no pasa nada, o no le importa. No, el silencio divino no es el consentimiento divino. Él está callado, pero no significa que aprueba. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y pensabas que de cierto sería como tú, que somos iguales. Pero te reprenderé. Lo pondré delante de tus ojos. Isaías 57, 11. ¿De quién te asustaste? Y temiste y has faltado la fe. Y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. ¿No he guardado yo silencio desde tiempos antiguos y nunca has temido? Por eso no me tienes miedo, porque yo me callo. Pero donde yo hablo, dice Jehová, te entra el temor en el corazón. Pero porque yo estoy callado, te atreves a hacer todo lo que te atreves a hacer, porque yo estoy en silencio. Si Jehová no hubiese sido mi ayuda, mi alma moraría en el silencio.
La Biblia dice que el silencio es una de las expresiones de la tumba y el infierno. Escúchenlas. Allí descenderá, no habrá alabanza, sino meramente silencio. Salmo 115, 17. Silencio, se sorprendió Pilato. Le hizo una pregunta a Jesús, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es más, en Marcos 14 le dice, mas él callaba y nada respondía. Y le dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Cristo no le respondió. Y Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo poder para crucificarte y poder para soltarte? Y Jesús dijo, ninguna autoridad tendría contra mí. Habló, si no te fuere dado de mi Padre. Pero Lamentaciones, el profeta Jeremías, describe lo que estaba pasando a Cristo en la cruz y en el sufrimiento, que se siente solo y calle, Lamentaciones 3:28, porque es Dios quien se lo impuso. Si tú te acercarías a Él y le preguntarías, ¿por qué no hablas? Porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Saben qué es sorprendente, queridos hermanos? Que hay hermanos que caen en alguna situación de acusación injusta. Que alguien le acusa a Lucas de robar un diálogo. No lo hizo. ¿Cuál es la respuesta de Lucas? Bíblicamente, tiene que callar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 al 20. Si alguno es condenado injustamente, dice 1 Pedro, debe soportarlo, porque esto es aprobado por Dios. Debe callar. La defensa del creyente es Dios a la hora que Él quiere. Pero ¿qué hacemos? No guardamos silencio, hablamos, queremos hablar, queremos decir algo, queremos saltar en defensa. Dios soluciona esos problemas con poquitas palabras. María trajo una caja de alabastro y yo la vi a ella derramándola delante del Señor con todos los conflictos que tenía en su alma. Ella sola sabía lo que estaba haciendo y ella sola sabía el precio de esto para ella, y lo trajo a los pies del Señor. Y de repente las voces que se levantaron en esa casa, los apóstoles comenzaron a condenarla y decir cuánto desperdicio había en lo que había hecho, y empezaron a hablar fuerte. Y yo me imagino el alma de María cómo se empezó a chicharrar por dentro, como la voz de Elí que miró a Ana y la empezó a culpar de que estaba ebria. Y ella dijo, no, mi Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Estoy en aflicción y en congoja. Estoy clamando a Jehová. Tú no sabes lo que me está pasando. ¿Por qué me acusas de algo que no sabes? Saltó el Señor enseguida a defender a María. Aquí no guardó silencio. Le dijo a los discípulos, dejadla. Dejadla. Ella ha hecho una buena obra conmigo. O yo me pregunto esta mañana, queridos hermanos, en el silencio del Hijo de Dios, el más tierno de los hombres, más manso que Moisés, ¿por qué no hubo una voz del cielo que gritó en ese momento, dejadlo, es mi hijo, está haciendo una buena obra? Pero no hubo una voz del cielo que frene las injurias, que frene las blasfemias, que frene los esputos. No hubo una voz del cielo que frene eso. Sin embargo, cuando Aarón y María hablaron contra Moisés, bajó Jehová en una nube y dijo, decirle que vengan acá un segundo, vamos a hablar. Y llegó Aarón y María delante de Jehová, y Jehová le dijo, mire, si yo hablo con un profeta, me manifiesto a ellos en una forma, en sueños y más, pero no así con mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. ¿Cómo no tuvieron temor de hablar mal contra él? Y lo defendió. Dios no guardó silencio. Habló en defensa de Moisés. Habló en defensa de María. Y así a través de la Escritura. Pero cuando estaba colgando el Hijo de Dios en la cruz y estaba haciendo silencio, podía haber dicho el Padre, este es mi Hijo amado.
como lo hizo en el monte de la transfiguración o como hizo en el bautismo, pero ahora estaba en el lugar más céntrico a la voluntad de su Padre, cumpliendo a la perfección el mandato de su Padre. Y parecía el peor de los pecadores, parecía el desechado de Dios, desestimado de Dios, y el cielo guardó silencio. Y para nosotros murió un condenado, merecedor de todo lo que le estaba pasando. Y si el Padre no defendió su causa en ese momento, ¿por qué tiene que defender la tuya siempre cuando alguien habla mal de ti? Acéptalo. Únete al sufrimiento de tu Salvador, que si lo hicieron al Señor, si lo harán al siervo, si estas cosas me hicieron a mí, se las harán a vosotros. El silencio del alma es quizás Dios se lo impuso, Dios te lo impuso, entonces calla. Jehová va a hablar, Jehová va a defender tu causa. Si Jehová no me ayudara, mi alma moraría en el silencio. Vamos a Juan 12, versículo 27. Juan 12, versículo 27. Jesús viene hablando de algo, es interesante porque a mí me encantan estos textos porque revelan su profunda humanidad. Hay gente que dice cosas como, Él es Dios, por tanto era fácil sobrellevar todo esto. No estudian bien el tema de la verdadera humanidad de Cristo. Tan humano era que se cansaba, que tenía sed, que le dolía. Que las injurias, como dice Salmo 69, versículo 20, han quebrantado mi corazón, lo partieron al medio. Y tú dices, a mí me duele cuando me injurian. Y el Señor dice, a mí no solo me dolió, me quebrantó el corazón. A mí me quebrantó. Fíjense lo que dice. Ahora está turbada mi alma. Juan 12, 27. Desde el versículo 23, y no voy a leerlos, el Señor habla de su muerte. Dice, ahora está turbada mi alma. Mi alma ha habitado la soledad, el silencio, pero ahora mi alma está turbada. Esa palabra griega es la que Dios inquieta al mar. Es cuando se embravece y se agita. Esa es la palabra. Y Él dice, mi corazón ha sido inquietado como un mar que de calma se fue un mar embravecido. Estoy literalmente horrorizado, dice MacArthur, turbado de tal extremo que mi alma no lo soporta. MacArthur dice, significa horror extremo, ansiedad extrema, agitación extrema. Y tú miras a Cristo ahí, caminando las calles de Jerusalén, y dice, a este no le pasa nada. Está en profunda soledad, profundo silencio, y ahora su alma está turbada. Está hablando con los discípulos y dice, mi alma de repente se turbó. Le pasó repetidas veces en su ministerio. Esta misma palabra aparece en Juan 11, cuando Cristo está delante de María y la ve llorando, y ve a los judíos llorando, y la Biblia dice, se conmovió. Es la misma palabra griega. Se agitó el espíritu, se turbó. ¿Saben cómo me gusta eso en ese momento? Como la indignación de Jehová a ver lo que hace la muerte en el alma de las personas, la tristeza que produce, todo esto por la desobediencia y transgresión de un hombre, Adán. Y Cristo ve el fruto de Adán en el mundo presente en el cual él estaba. Y mira a María y dice, esto no es otro producto de tu tristeza que el pecado de Adán. Y tu turbación y mi turbación no es otra cosa que lo que Adán ha traído a este mundo. Se turbó, dice Juan 11:33. Juan 13:21 dice que estaba sentado a la mesa y de repente, como dice Éxodo 12, estaba comiendo hierbas amargas. De repente dice, uno de ustedes me va a entregar. Y cuando dijo eso dice,
se estremeció en espíritu, es la misma palabra griega, se turbó. Yo entiendo que el alma de mi Señor no solamente estuvo en soledad, estuvo en silencio, pero el alma de mi Señor estuvo muchas ocasiones turbada. Uno miraba por fuera, pero adentro estaba en una tormenta terrible. Turbación. Los discípulos, dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Cristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Les dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entró delante de los discípulos en Lucas capítulo 24 y entonces espantados y aterrorizados pensaban que venía un espíritu, pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Tú no puedes consolar el corazón de Cristo, pero Él sí puede consolar el tuyo. La turbación de Cristo tenía que ver con todo lo que Él venía anunciando. El Hijo del Hombre padecerá de la mano de los hombres, padecerá esto, sucederá esto. Y de repente en un momento de hablar de todo este tema, se turbó. Dijo, no puede ser que tengo que sufrir todo esto. Era tan humano que sufrió la soledad, que sufrió el silencio, que sufrió la turbación. Pero luego le dice a los discípulos llegando a Getsemaní, mi alma está muy triste. Eso es otro aspecto de su alma. Su alma estaba sola, su alma estaba en silencio, su alma estaba en turbación. Y ahora le dice a los discípulos, mi alma está muy triste. Los discípulos los halló durmiendo, dice, a causa de la tristeza, Lucas 22:45. Antes, porque os he dicho estas cosas, Juan 16:6, tristeza ha llenado vuestros corazones. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque ahora vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestra tristeza. Nuestro gozo, queridos hermanos, es ver a Cristo. Yo pregunto a la clase esta mañana, ¿cómo se cambia el corazón triste de mi Señor en un corazón lleno de alegría? ¿Saben lo que la Biblia dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él es mi gozo en mi tristeza y yo soy su gozo en su tristeza. Yo, redimido por su sangre, Él nos presentará delante de su gloria, dice, con gran alegría. Se gozará con cánticos, dice la Biblia, de amor sobre nosotros. Cantará delante del Padre, Hebreos capítulo 2, de nosotros. Su tristeza se vuelve en gozo al verlo. ¿Se acuerdan? Ana llegó al templo totalmente triste, oró a Jehová y se fue en paz. Y cuando volvió al sacerdote le miró y le dijo, lo trajo a Samuelito y le dije, este es por quien yo oraba. Este es el fruto de mi tristeza, el fruto de mi angustia, el fruto de mi aflicción, el fruto de mis oraciones. Cuando estemos en gloria, el Hijo va a mirar al Padre, tomar a Lucas, tomar a Johnny, tomar a Brian, tomar a Mau y decir, este es por quien yo di mi vida, por quien yo derramé mi sangre. Este es el trabajo arduo del alma. Este es por quien yo callé en la cruz. Si yo hubiese hablado, todas las cosas hubiesen cambiado, pero calló, guardó silencio. Este es por quien yo intercedí.
Pablo dijo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Puedo preguntarte esta mañana? ¿Es así con las almas perdidas? ¿Tienes gran tristeza y dolor? Pablo dijo, pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. No solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. No es que no la tengo, tendré un poco menos. Pero les digo, cuando estoy escribiendo la carta a los filipenses, que se deben regocijar el Señor. Y yo me regocijo en el Señor, pero les digo algo, yo estoy triste. Parte de la aflicción que vivimos en este mundo, las tristezas que personas nos traen, que nosotros traemos a personas. Siempre le digo a Lisa, o estamos siendo afligidos o estamos causando la aflicción. Podés estar del lado que lo recibís y sos afligido por el cuerpo de Cristo, o podés estar del lado que lo causás. No quiero causarlo, quiero ser el que lleva la causa y ser el que es afligido y no el que causa la aflicción. Déjeme terminar esta mañana. Verá el fruto del trabajo de su alma. No solo su soledad en el alma, su silencio en el alma, su turbación de alma, su tristeza de alma, pero su trabajo. ¿Qué es eso? José dijo de Manasés, José en Génesis 41, 51 dijo, cuando le nació Manasés, dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Es la misma palabra. Todo ese trabajo arduo, difícil, agotador, extenuo. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, dice Deuteronomio 26:7, y vio nuestro trabajo, nuestra aflicción y nuestra opresión. Dios vio el trabajo de Israel, Dios vio el trabajo de José. Oh, yo no lo vi. Él estuvo en la cárcel, él estuvo en la casa de Potifar, y por esos 13 años, dice José, Dios me hizo olvidar mi trabajo. ¿Qué trabajo? El que hizo en la cárcel, No, el trabajo del alma. Lo duro que le fue a José todos estos años, que tuvo que soportar, y en el soportar dijo, gracias Dios, pero no sin el trabajo del alma. Israel estaba en Egipto y no era el trabajo de sus manos afuera. Dios dice, veía el trabajo, la molestia interna que le causaba estar en Egipto. Y dice la Biblia, Él nos libró de nuestros trabajos. Y les aseguro, queridos hermanos, la Biblia dice en Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, misma palabra hebrea, para el trabajo, para algo extenuo. Moisés dijo, los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con todo es fortaleza, es molestia y es trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés dijo eso. Jeremías dijo, ¿para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor, que mis días se gasten en afrenta. Salomón dijo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Déjenme decirles, uno de los trabajos del alma de Cristo, que ya se fue la hora, estando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor, dice Lucas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dicen de John Hyde, el misionero a la India, que fue al médico cuando ya estaba un poco más anciano. Y cuando llegó al doctor le hicieron un estudio del corazón y encontraron que su corazón no solo estaba agrandado, sino removido de su lugar. Y el doctor le dijo a él, ¿qué trabajo hiciste en tu vida? No dice, yo no trabajo con mis manos. Pero dice, algo hiciste, porque lo que pasó en tu cuerpo, con tu corazón, solo pasa con extrema agonía.
John Hyde era un hombre que oraba continuamente. Era tal hombre de oración que cuando un hermano a la iglesia venía y le decía, Pastor Hyde, ¿puede orar por mí? El pastor Hyde le decía, vení conmigo. Uno pensaba, bueno, sí, voy a orar por dar, ¿cuáles son las peticiones? Dámela en un papelito. Hyde le decía, vení conmigo. Y lo llevaba a un cuarto y se arrodillaban. Y dice, la mayoría de las veces por la primera media hora, Hyde no hablaba. Estaba arrodillado en silencio. Y de repente Hyde decía esto, Dios, ahora que estás con nosotros. Y dicen que la mayoría de las personas que experimentaron las oraciones de Hyde y el cuarto de oración salían totalmente cambiados y transformados. Salían con un temor reverente de Dios que no tenían cuando vinieron a verlo. Y Hyde vivía en un espíritu de ayuno e intercesión. A lo último de su vida le pedía a Dios, cuando empezó pidió a Dios un alma por día en India. Y a lo último le pedía a Dios 4 almas por día que se conviertan. Y Dios le concedió a Hyde lo que él pedía. Él intercedía. El doctor le dijo, has hecho una obra extrema. Porque algo pasó en tu cuerpo físico, con tu corazón. Y Hyde dijo, yo nunca trabajé con mis manos, estando en agonía. Cuando Pablo describe a Epafras en Colosas, dice que trabajaba arduamente en la oración. Mi Salvador pasaba noches, pasaba días. Lucas nos describe un hombre que pasaba horas intensas en oración. Y su calvario se reflejó por 3 horas de intercesión y de agonía. Lo cual, Hebreo nos dice, ofreció gran clamor y lágrimas. Estaba a un solo tiro de piedra. Eso es impactante para mí. Agarró una piedra y tirarla. ¿Cuánto puede ir? 50 metros, 60 metros. En la noche oscura de Getsemaní, los discípulos estaban durmiendo y no lo escuchaban gritar. No lo escuchaban llorar. ¿No escuchas a tu hijo a cierta distancia si grita en la noche? Dice, mamá. Tú saltas de la cama, corres a él, escuchas ese grito. Los discípulos no escuchaban los gritos intensos de Cristo. Hyde tenía esa oración, decía, Señor, llévame a Getsemaní a poder apreciar más los intensos gritos y llantos de tu alma. Pablo dijo esto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuánto sufres para que un creyente crezca? ¿Cuánto oras para que un creyente crezca? Los dolores de parto, de que Cristo sea formado en un creyente, requiere de un trabajo de alma. Requiere del trabajo del alma. Cristo trabajó en el alma. Verá el fruto de la aflicción, del trabajo de su alma. Esa palabra del Nuevo Testamento, se la menciono más, es la palabra kopos. Y esa palabra es arduamente trabajar. Pablo dijo, trabajando de noche y de día, para hacer no ser gravosos a ninguno de vosotros. No va a venir un buen siervo fiel a mi alma si pienso que mi trabajo en el Señor ha sido el externo que ve la iglesia y no el interno del alma. Verá el fruto del trabajo de su alma. Eso es muy diferente que el trabajo de mis manos. Es cuánto tiempo paso de rodillas ante Dios, intercediendo por las perdidas, intercediendo por los santos, derramando mi corazón delante de Dios, trabajando en mi alma, llevando las cargas de los santos, soportando la flaqueza de los débiles, llevando internamente los sufrimientos de otros, llevando las cargas, como dice Pablo en los Gálatas, soportando, no buscando lo mío, sino lo de los demás. Un trabajo intenso del alma,
Ser débil para que otro sea fuerte. Ser pobre para que otro sea rico. Ser necio para que otro sea sabio. Eso era Pablo. Es el trabajo del alma, de quedar oculto, pero saber que requiere de mi trabajo, de mi continuo sufrimiento para que la iglesia crezca. Y por eso con Pablo tengo que decir, yo sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Trabajo arduamente. Vamos a tener un momento de silencio en oración antes de participar de los elementos. Gracias te damos, oh Dios, por los hermanos aquí en 9 de julio. Pedimos por nuestros hermanos Nahuel y Sabrina, Caleb y Benja, que tú les estés fortaleciendo físicamente, ayudándolos a recuperarse. Pedimos, Señor, que ahora nos hagas recordar que tus sufrimientos fueron en extremo muchos y que necesitamos aprender a participar de tus sufrimientos. Unirnos al espíritu de Pablo cuando dijo la participación de sus padecimientos. Ayúdanos a entender y a sufrir, compartir la misma tristeza, a saber que un creyente menospreciado en la iglesia es un creyente al quien tú deseas sostener, como pasó con María. Ayúdanos, por tanto, a defender la causa de los débiles, de los humildes, a buscar en todas maneras de sostener a los caídos, de sobrellevar las cargas los unos de los otros, como manda tu palabra, a tener en nosotros el saber que hemos trabajado arduamente en el alma, como nuestro Señor, que verá el fruto de la aflicción de su alma. Bendice, pedimos, la memoria de tus sufrimientos en nosotros, el pan que partimos, la copa que bendecimos, pensando que en un aspecto muy claro todo esto fue hecho por tu pueblo, para tu pueblo. Este cuerpo, tú dijiste, es partido por vosotros. Bendice nuestra participación y memoria de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lucas, si puedes repartir el pan y la copa. ¿Dónde está? Dice puesto acá el 173. 173. Dice así la Escritura, 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche que fue entregado tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, todos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí, todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga.